Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es alabar al Señor. Amén. Bueno es alabar al Señor. Él es bueno con nosotros a pesar de las circunstancias. Bien, como ya saben, el pastor está en un proceso de recuperación, así que me ha tocado la responsabilidad de compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana. ¿Ya? Y el tema es confiando en Dios en la adversidad. ¿Cuánto han pasado momentos de adversidad durante su vida cristiana? Yo levanto las dos manos. ¿Ya? Todos deberíamos levantar la mano, ¿no es cierto? Porque todos, de una u otra forma, hemos pasado momentos de complicación en la vida, confiando en Dios en la adversidad. Bien, parte del pasaje que leyó nuestro hermano Sergio está en Romanos capítulo 5, verso del 3 al 5. Vamos a estar usando la Biblia, así que tenga su Biblia a mano. Tenemos varios versículos que voy a tratar de comentar con ustedes para entender un poco hacia dónde va el mensaje de hoy. Dice así la palabra del Señor: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Subraye eso. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Se gloria usted cuando está pasando momentos de dificultades, con momentos difíciles? Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que ella produce paciencia. Paciencia. El título de este mensaje es, ¿no es cierto?, confiando en Dios en la adversidad. Al analizar este tema, varias preguntas vienen a mi mente. Y de hecho hay una que me han hecho varias veces. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué pasan momentos de adversidad los cristianos? ¿No deberían sufrir solamente los incrédulos o los malos? La respuesta que todos deberíamos decir es, wow, no, los cristianos también sufrimos y también pasamos momentos de dificultad. Ahora, si es así, ¿cómo se relaciona Dios con nosotros en medio de mi dificultad? ¿Cómo veo a Dios en medio de esa dificultad? ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios cuando estoy pasando momentos muy complejos, muy difíciles? Enfermedades prolongadas, incendios de nuestra casa, la pérdida de un ser querido. ¿Cómo puedo ver a Dios en medio de ello? ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios en medio de ello? El sufrimiento, amados hermanos, es una experiencia universal y es la respuesta natural a las situaciones dolorosas y conflictivas que vivimos en nuestra vida. No distingue razas, sexos, orígenes, credos. Desde Génesis 3 en adelante, el sufrimiento, la aflicción, la adversidad ha acompañado al ser humano día tras día, generación tras generación. Y en muchos casos, y creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en muchos casos los cristianos a veces sufrimos mucho más que los incrédulos. A veces nuestras situaciones son mucho más complejas de las que viven los incrédulos. La pregunta es ¿por qué? O, mejor dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Nosotros, a diferencia de muchos incrédulos,
no recibimos esta circunstancia como un castigo de Dios, sino más bien como una oportunidad para un crecimiento espiritual, para la manifestación de la vida de Cristo en mí. Yo les dije en alguna otra predicación que yo entiendo que el Evangelio es la vida de Cristo en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Entonces, ¿cómo puedo, en medio de esta circunstancia, que la vida de Cristo se manifieste en mí, además para una real dependencia de Dios? Muchos de nosotros decimos que dependemos de Dios 100%, pero a la hora de los que hubo, hacemos uso de nuestras capacidades, de nuestro título, de nuestras experiencias pasadas, y echamos mano de esas cosas, y después, como que al final, cuando ya nuestras cosas no están resultando, decimos, Señor, en ti confío plenamente. Recuerdo una experiencia personal hace muchos años atrás. El Señor me permitió perder mi trabajo. Y resulta que después yo decía, bueno, Señor, confío en ti, tú me vas a abrir una puerta. Y yo le pedí al Señor, pucha Señor, mis amigos que quedaron en Santiago, ¿no es cierto? Ellos van a tratar de ubicarme ahí, van a ver alguna cosa, me lo han prometido, etcétera, etcétera. Pasó un mes, pasó un segundo mes, nada. Y resulta que lo poco que me quedaba de la indemnización ya fue ocupado todo por mi familia, digamos, mi mamá, mis hermanos, etcétera. Entonces ya no quedaba. Y me llamaron de un trabajo. Y fui, po. Le contaba esta experiencia a nuestros hermanos que tuvimos el viernes con ellos. Y fui. Y resulta que llegué a ese trabajo, ustedes se van a dar cuenta que esto fue hace muchos años atrás, porque no pude seguir trabajando. Trabajé mediodía y después me dijeron, ¿sabe qué? No podemos porque el dólar subió de 36 a 39 pesos. Subió el dólar. Entonces trabajé mediodía y me tuve que volver, po. Nosotros vivimos en Valparaíso, yo vivo en Valparaíso y está el trabajo en Santiago. Y pasó otro tiempo y me llamaron del mismo trabajo. Y yo dije, ya, esta cosa parece chiste, po. Entonces fui y resulta que llegué ahí, ¿para qué viniste? El dólar subió de nuevo ahora y no podemos contratar. Me devolví súper decepcionado. Entonces uno se preguntaba, o yo me preguntaba, Señor, ¿y no es tú que me estás abriendo la puerta de trabajo? Entonces, ¿cómo es la cosa? No entiendo. Después llamé a mis amigos y uno de ellos me contestó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Bien, tú, oye, ¿has sabido algo? Mira, la verdad es que a mí me prometieron que a lo mejor me iban a ubicar, alguna cosa, etc. No, me dijo, tus amigos te olvidaron. Se están cambiando trabajo entre ellos y nadie se acuerda de ti. Y salí de donde había llamado, por la calle en Valparaíso, llorando como un cabro chico. Decepcionado total. Y en ese entonces yo dije, Señor, entiendo que yo no estaba confiando plenamente en ti. Estaba confiando también en mis amigos. Y ahora tomo la decisión de confiar solamente en ti. Al día siguiente de ellos me llamaron del mismo trabajo. Yo dije, ya, esta cuestión es chiste, po. Voy a ir y me van a devolver. Mi esposa, que en ese entonces era mi novia, mi polola, vivía en Gómez Carreño, al otro extremo de la quinta región. Yo vivía en Valparaíso. Yo dije, Señor, no habían teléfono en ese entonces, ni celulares, ninguna cosa. Sí, es bien antigua esta cosa. ¿Ya? Y resulta que entonces yo dije, Señor, ya, si esto es tuyo, yo quiero que Cecilia lo sepa. ¿Cómo? No tengo idea. Entonces yo tranquilamente fui a la casa de ella, crucé todo Valparaíso hasta llegar a Viña, el sector alto, en Gómez Carreño, y ella cuando me ve que yo iba llegando a su casa me dice, ¿y usted qué hace aquí? ¿No debería estar en Santiago? Si lo llamaron, po. ¿Y cómo supo usted? Una persona de Santiago, ¿ya? Lo único que sabía era el sobrenombre que yo le decía a mi esposa.
a mi novia en ese entonces, ¿ya? Y ella dijo, ¿sabe qué? Yo le decía, mi gorda. ¿Ya? Y no porque ella era gorda, sino porque yo le digo gorda de cariño. ¿Ya? Entonces, y es lo único que sabía la gorda de Miguel. Y entonces llamó a un par de números que encontró ahí en toda su agenda, porque yo en algún minuto le había dado un número seguramente, ¿ya? Y llamó a una amiga de Cecilia. Y a ella le avisó, ¿aló, puedo hablar con la gorda de Miguel? Entonces, como ella sabía, éramos amigos, entonces como ella sabía que yo le decía así, entonces, sí, yo la conozco, y así le informó. Bueno, fui al otro día y llegué a trabajar ahí, y entré a trabajar ahí. Pero el punto de esta experiencia es que a veces nosotros decimos, verbalizamos que confiamos en Dios plenamente, pero en el fondo de nuestro corazón no es tan así. Entonces, cada uno de nosotros debe hacerse una introspección y decir, ¿confío realmente en Dios? En todas las circunstancias de mi vida, sea cualquiera que sea. ¿Se entiende, no? El punto es que la confianza en Dios, ¿ya?, tiene que ser 100%. Dios es la primera prioridad para confiar en Él. Después uno puede agregar otras cosas, pero Dios tiene que ser primero, no lo último. Muchas veces en nuestras experiencias personales, ¿ya?, Dios queda como la última opción. Primero me apoyo en esto, después me apoyo en esto otro, después me apoyo acá, me apoyo allá, y después cuando ya nada resulta, entonces, Señor, ahora tú eres lo único que me queda es confiar en ti. Debiera ser al revés. Debemos estar seguros que de este lado de la gloria, no del lado de la eternidad futura, ¿ya?, no hay forma de que yo no pase tribulación, aflicción, dolor, pérdida, soledad, desierto, sequedad o todo lo que podamos imaginar en ese ámbito. Y cuando estoy pasando por aquellos momentos, muy probable que, lo más probable es que no entienda por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de todo esto? Pero aún así, no puedo escapar de la experiencia. Pregunta, ¿cuántos de aquí piensan o creen que Dios tiene control de todas las cosas? Todos creemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, yo debo entender que en mis momentos de adversidad, que en mis momentos de tribulación, Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. No es que Dios se le haya escapado algo o no se dio cuenta de que yo iba a vivir un momento de dificultad. A Él nada se le escapa. O que Dios no se dio cuenta de eso. Todo lo que sucede en tu vida y en mi vida, Dios lo tiene bajo su control. Sea que nosotros lo veamos como bueno o sea que lo veamos como malo, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos cantado, dirigidos por nuestro ministerio musical, ¿ya?, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, quiero ser un vaso de tu amor, yo quiero ser como tú? ¿Se acuerdan de esa canción, no es cierto? Yo quiero ser como tú. Bien. ¿Sabe lo que realmente significa? ¿Le ha tomado el peso a la letra, a lo que está declarando? Yo quiero ser como tú, Señor. Pues bien, ¿qué significa eso? Un par de pasajes que nos ayudan a entender. Romanos 8:36, búsquenlo en su Biblia. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, como dicen las Escrituras, por tu causa, o sea, por la causa de Cristo. Romanos 8:36, por tu causa nos matan cada día,
nos tratan como ovejas en el matadero. Por la causa de Cristo, cada día nos matan. Segunda de Corintios también, 4, verso 10. Voy a leer en la traducción lenguaje actual, que me calzó mucho más hacia donde quiero ir, digamos. Dice así: a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Amados en el Señor, grábese esto bien en su mente y en su corazón. El sufrimiento y la adversidad son experiencias que no podemos evitar, son inevitables para el creyente. Y vamos a ver más adelante por qué, porque yo siento que cada uno de nosotros nos gustaría evitar eso en nuestra vida. Ojalá no existieran los padecimientos, ojalá no existieran las tribulaciones, ojalá no existieran en nosotros los sufrimientos. Pero son una experiencia inevitable para el creyente. Mire esta verdad. Los sufrimientos de Cristo son nuestros sufrimientos. Y mi sufrimiento, nuestro sufrimiento, son los sufrimientos de Cristo. ¿Cuántos de aquí están en Cristo? Estamos en Cristo. De hecho, él dijo una verdad tremenda. Ya Pablo dice: gloria a Dios, bienaventurado el Señor, ¿no es cierto? Porque nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Estamos en Cristo y Cristo está allá, por lo tanto nosotros estamos allá. Pero también estamos acá, en esta realidad. Y lo que sufrimos aquí, lo sufre también Cristo. Escuchaba el otro día una predicación del pastor Miguel Núñez, me gusta mucho lo que predica, y él contaba la experiencia de una mujer, de una dama, que le había pedido ser igual a Jesús. Y anhelaba en su corazón ser igual a Jesús. Bien, esta dama fue misionera en el Congo. Y la maltrataron todo lo que usted se puede imaginar. Gente impía, malvada, que no entendía nada, la maltrató muchísimo. Y ella sufrió muchos años. Pero llegó un momento determinado en su vida en que se sintió abrumada por la presencia de Dios. Oh, yo quisiera sentirme así. Era tanta la presencia de Dios, y digo: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Y el Señor le habló y le dijo: ¿querías ser como yo? Eso es ser como yo. Tus sufrimientos son mis sufrimientos. Solo ocupé tu cuerpo. Todo lo que nosotros sufrimos en este mundo y en este lado de la gloria, Jesús lo está sufriendo con nosotros. Cuando tú perdiste a alguien en tu vida, un familiar directo, y todo el dolor que eso conlleva, Jesús se estaba doliendo junto contigo. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 5, en la versión Reina Valera, dice: porque de la manera en que abundan, hermanos, en la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amados, cuando pasamos un momento de dificultad, el mismo Cristo nos está consolando.
El punto es que a nosotros nos cuesta verlo. Nos cuesta verlo. Otro pasaje. Romanos 8, 17. Vuelve uno atrás, por favor. Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos desean ser coherederos con Cristo? Todos. Yo deseo ser coheredero con Cristo y es una promesa de Dios, vamos a ser coherederos con Él. Toda la gloria la vamos a tener nosotros cuando estemos con Él. Seremos glorificados también junto con Él, seremos glorificados. Y todos deseamos eso. Pero las aflicciones, no, esas dejémosela a Cristo nomás. No queremos las aflicciones en nuestra vida. No, eso que dejémoselo a Cristo nomás. El ser coheredero, ¿no es cierto? El glorificar junto con Él. Hermanos, entonces, más que tratar de evitar el pasar por estas circunstancias, el punto acá es entender que en las situaciones que pasan en mi vida tienen un propósito. Tienen un propósito. Es muy probable que a uno le cueste mucho entender desde un comienzo cuál es el propósito que tiene Dios para permitir que yo pase por este sufrimiento. Es muy probable que así sea. Si la adversidad es una experiencia inevitable para nosotros, entonces, ¿cómo puedo ver a Dios en medio de esas circunstancias? ¿Qué actitud voy a tomar yo frente a esas circunstancias? Y más allá de eso, ¿cómo podré entender y sobrellevar las adversidades de otros si yo no he vivido experiencias de adversidad? Por eso la Escritura dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. Hermanos, usted y yo tenemos coyunturas espirituales que nos hacen interdependientes los unos de los otros. Yo necesito, cuando estoy pasando adversidades y complejidades, que usted ore por mí, ¿no es cierto? Y que me ayude y me consuele, porque así obra Cristo en medio de nosotros. Y así también cuando usted está pasando dificultades, necesita de otro hermano que le ayude a sobrellevar las circunstancias que está viviendo. Pero si yo no he tenido la experiencia de perder a un ser querido, ¿cómo voy a entender lo que está viviendo una persona que ha perdido un ser querido? El pasaje que nosotros leímos dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago dice una cosa similar en Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Y lo complementa, y me gusta esta versión, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Pero si la paciencia no tiene su obra completa, voy a tener que vivir de nuevo otra experiencia similar. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. No es que busque perfección del sentido que nosotros entendemos, sino que busque madurez espiritual. ¿Ya? Seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento puede ser doloroso, pero también es una herramienta para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. De hecho, siempre he pensado, esto es una cosa muy personal,
Siempre he pensado que cuando Dios permite situaciones conflictivas en nuestra vida, en mi vida, ¿ya?, no solo quiere fortalecer mi fe, sino que llevarme a un nivel superior de fe. O sea, en el fondo, dicho en otras palabras, el Señor quiere que yo madure en el conocimiento de Él y en la dependencia de Él. En que yo le crea más, no que le crea más cuando el problema se ha resuelto, sino que crea más cuando el problema está en su momento más álgido. Él quiere que nosotros, que tú y yo, crezcamos en la fe por medio de cada circunstancia que nos enfrentamos en la vida. Hay un principio que yo, muy personal también, que lo tengo, que la fe es la que cambia las circunstancias, no al revés. A veces yo estoy pasando un problema, estoy pidiendo algo a Dios, y mientras eso no ocurra, estoy ahí. Pero cuando ocurre y la situación cambia, mi fe crece. Eso es andar por vista. Eso es andar por vista. Cuando yo estoy pasando un momento complejo, yo tengo que creer en el Señor y confiar en el Señor al punto que las circunstancias van a cambiar en función de la fe que yo he manifestado. Algo que nosotros debemos entender de lo que Pablo nos dice. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al punto de entender, ¿ya?, que la dificultad de los sufrimientos, las tribulaciones, de tal manera de que nos gloriamos en ello? Oh, estoy tan feliz porque tengo una enfermedad terminal. Me estoy gloriando porque estoy pasando por tal dificultad. Oh Señor, gracias porque tu poder se está perfeccionando en mi vida ahora que acabo de perder el trabajo. ¿Cuánto hemos llegado a eso? No, ¿verdad? Entonces el punto es entender que el sufrimiento, la dificultad va a producir en nosotros paciencia. Dios está trabajando contigo y conmigo en la paciencia. Paciencia. Y por medio de esa paciencia entendemos que nuestra fe está sometida a prueba. Ahora, una vez eso, lo que hace es poner el foco de nuestra mirada y nuestra mente en el propósito de Dios y no en la circunstancia que estoy viviendo. ¿Se entiende, verdad? Mi mirada cuando estoy en momentos difíciles tiene que ser puesta en el Señor y en el propósito que Él tiene, no en las circunstancias mismas. Mas esa prueba va a producir esperanza. Cuando yo pongo mi vista no en el problema, sino que en el Señor, entonces va a producir la esperanza. Porque yo voy a esperar que Dios obre. Y no yo meter las manos para echar a perder todo. Si no, pregúntele a Abraham nomás. Dios le había prometido un hijo. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar la promesa? 25 años. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, si Dios ha demorado, entonces pongamos nosotros una ayuda. Y todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión. El gran tema, sigue la siguiente, por favor. No pasó nada. El gran tema es que las aflicciones forman parte del plan perfecto de Dios para mi vida. En su fidelidad, subraya esa palabra, en su fidelidad para conmigo, Dios usa las adversidades, las tribulaciones y nuestros sufrimientos para formar a Cristo en nosotros. En nosotros. El Salmo 119, 75 dice así: conozco, oh Jehová,
que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Por qué dice eso? No es que nosotros, o yo esté diciendo acá, que todo lo que me ocurre lo envía Dios. Muchas veces, y yo creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados acá, sufrimos por las consecuencias de nuestras propias decisiones, malas decisiones. A veces sufrimos por nuestros propios pecados. La consecuencia de nuestros pecados va a producir en nosotros una circunstancia compleja. A veces por indiferencia a las advertencias de Dios. No vayas por allá, y nosotros hacemos todo lo contrario. A veces incluso sufrimos por el pecado de otros. Cuando nos engañan, cuando nos estafan, etc. Pero aún como sea, Dios sigue teniendo el control. Él no ha perdido el control. Entonces, ¿cómo puedo entender hacia dónde nos quiere llevar el hermano Miguel con estas palabras? Sí que debo entender, si hasta aquí sé que las aflicciones forman parte de mi vida cristiana, si sé que son inevitables, si sé que debo poner el foco en el Señor. Dos pasajes que nos van a ayudar a entender lo siguiente. Descubriendo el propósito de Dios en mi vida. Romanos capítulo 8, verso 29. Voy a leer la nueva versión internacional, y que dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados. Aquí usa la palabra transformado, por eso es eso. Según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gálatas 4, 19, versión Reina Valera, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amados en el Señor, todos nosotros, los que estamos aquí y también los que están conectados a través de nuestra transmisión, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en un proceso de transformación. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? Que usted y yo lleguemos a ser iguales a Cristo. Porque nosotros tenemos que ser transformados de toda nuestra pecaminosidad a una vida de santidad. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, ¿ya?, dice: saluda a los santos, llamados a ser santos. Entonces nosotros hemos sido llamados a la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, todos nosotros estamos en un proceso de transformación para llegar a ser como Cristo, para pensar como Cristo, para amar como Cristo, para servir como Cristo, para obedecer al Padre como Cristo, para confiar en el Padre como Cristo confió. ¿En qué nivel de la escala va cada uno de nosotros? No me responda a mí, respóndase usted mismo. ¿Dónde voy en este proceso? Hebreos 12:2, porque la pregunta es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Lo primero que yo debo tratar de cambiar en mi vida es no vivir para quejarme. No vivas quejándote. Vive glorificando a Dios. Vive glorificando a Dios. Miguel, vive glorificando a Dios. No te quejes por las circunstancias que te toca vivir. Glorifica al Padre. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Se imagina usted cuando esté en la presencia de Dios? Yo creo que nuestra mente limitada no logra comprender cuán maravilloso y espectacular va a ser estar en la presencia de Dios. No por las cosas anexas, no por el mar de cristal, no por eso, ni las calles de oro, no es por eso. Por estar en la misma presencia de Dios. Ese gozo debiera ayudarme a comprender y a vivir mis padecimientos aquí, tal como lo hizo Jesús. Entonces, en medio de mi adversidad, mi mirada debe estar puesta en el Señor, no en las circunstancias, no en el problema, en el Señor. En medio de mis sufrimientos, mi mirada debe estar puesta en el Señor, confiando en que Él tiene el control de todo. Si yo digo y declaro que Dios tiene el control de todas las cosas y creo en eso, entonces mi vida debe reflejar eso. Él está obrando en mi vida, con mi carácter, con mis anhelos, con mis deseos, y está sacando de mi vida todo aquello que no esté conforme a su diseño y a su propósito. En medio de las diferentes circunstancias que ocurren en mi vida, debo concentrarme en lo que Dios quiere hacer de mí, para llegar a comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, según Pablo lo dice, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 12, verso 2. Amados, Dios quiere mostrarse a tu vida incluso en medio de las circunstancias más dolorosas, en medio de las circunstancias más complejas, para llegar a comprender, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios quiere de mi vida. Cómo Dios tiene que sacar de mí todo aquello que esté contrario a su buena voluntad. Él anhela fervientemente que tú y yo nos parezcamos cada día más a Jesucristo y que en medio de cualquier situación que estés viviendo, los incrédulos vean tu actitud de obediencia a Dios y glorifiquen a Dios por medio de tu experiencia. Cuando un incrédulo nos ve pasar dificultades y nosotros nos quejamos de todo el mundo, va a decir, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Pero si ve que en medio de mis circunstancias aflictivas, yo glorifico a Dios, alabo a Dios, confío en Él, va a decir, wow, esto es diferente a como yo siento cada momento que yo tengo de dificultad. Solo para terminar, hubo un hombre que en medio de su dificultad, en medio de su mayor dificultad, vio la gloria de Dios. De este lado de la gloria. No era un profeta, tampoco era un pastor. Era solamente un hombre que fue elegido como diácono. Hechos capítulo 6, verso 5, solamente un contexto súper rápido. La iglesia estaba creciendo en forma exponencial en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? En la primera predicación de Pedro se cumplieron 3.000 personas, la segunda 5.000 personas, sin contar hombres y mujeres. Se calcula que más o menos andaban ahí siguiendo el evangelio cerca de 20.000 personas, un poco más. ¿Bien? Y se generó una dificultad porque las viudas de los griegos, ¿no es cierto?, decían que sus viudas los griegos decían que sus viudas no estaban siendo atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los judíos en ese entonces repartían alimentos a las viudas, porque las viudas en aquella época, ya, si no tenía hijos, quedaba absolutamente desamparada. Bien,
Y Dios, preocupado de las viudas, de los huérfanos, etcétera, en Éxodo 22 le dice: ten cuidado de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Bien. Entonces, como hubo esta dificultad, bien, los apóstoles dijeron: ok, elijan ustedes 7 personas, bien, pero estas 7 personas tienen que ser llenos de fe, llenos del Espíritu y de muy buen testimonio. Eso, como dato nomás, cuando nosotros elegimos diáconos acá, hay que fijarse en aquellas cosas. Bien, entonces, la propuesta, dice, agradó a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Solamente de Felipe dice que él era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Solamente de él. Bien. Del capítulo 6, del versículo 8 en adelante, hasta el capítulo 7, usted puede ver la historia de este Felipe y cómo Felipe, ¿ya?, hablaba con distintas personas y les predicaba el Evangelio, y nadie podía discutir con él, porque señala la Escritura en el verso 10, Hechos 6:10, ¿ya?, que no podían resistir la sabiduría de Esteban y al espíritu con que él hablaba. No lo podían resistir. Entonces, la misma estrategia que usaron con Jesús, levantaron falsos testigos que dijeran que él había dicho que Jesús de Nazaret dijo que iba a destruir el templo, ¿no es cierto?, en 3 días, etcétera, y iba a destruir todas las leyes de Moisés. Capítulo 7, verso 1 de Hechos dice: el sumo sacerdote le pregunta: ¿es esto así? En otras palabras está diciendo: ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente de lo que están acusándote? ¿Sabe que Felipe no responde? No responde esa pregunta. Pero Felipe lo que hace, Esteban lo que hace, ¿ya?, es entregar, ¿ya?, un detallada historia, ¿ya?, del Evangelio, partiendo del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo, y concluyó con la condenación justa de los líderes judíos por haber rechazado a Jesús. En el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Antes, cuando él se presenta, ¿ya?, en ese momento contra todos los líderes religiosos que lo iban a acusar, ¿no es cierto?, dice que pusieron los ojos en él y su rostro era como un rostro de un ángel. La Biblia no especifica si había luces, si era clarito, no dice nada de eso. Hay algunos teólogos que hablan que se veía la honestidad, etcétera, etcétera. Bueno, el punto aquí es que hay algunas traducciones que dicen que Jesús estaba de pie. Nosotros en el Nuevo Testamento hemos visto a Jesús siempre sentado a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Él subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Pero aquí Esteban lo ve de pie, como un abogado frente al juez defendiendo a su acusado. Queridos hermanos, en medio de la adversidad se puede confiar en Dios. Plenamente. Se puede ver a Dios obrando en nuestras vidas. En medio de las circunstancias que hoy puedes estar viviendo, puedes ver la gracia de Dios y el poder perfeccionándose en tu vida. Yo no sé qué situación puede estar viviendo hoy día. Los que están conectados, no sé qué situación pueden estar viviendo. Lo que sí sé es que pueden confiar en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas.
y que Él tiene un propósito para lo que tú estás viviendo. Y que tu propósito va a glorificar a Dios en la medida que tu actitud frente a esa circunstancia, ¿no es cierto?, sea en la voluntad de Dios. Generalmente cuando pasamos procesos, ¿ya?, lo que busca el Señor es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Amén. ¿Cuántos van a confiar en el Señor? En medio de las circunstancias, sea cual sea, sea cual sea. Póngase en pie, hermano, vamos a orar y vamos a pedir a los músicos que nos acompañen en una alabanza.